A continuación de lo que tiene que ver con la seguridad vista desde la arista pública, principalmente aquellos actores quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones por todos los ciudadanos y a partir de allí nos van a dejar mensajes constructivos, tesis y diferentes situaciones que nos van a ayudar a proponer sobre lo que merece Colombia en materia de seguridad. Así las cosas, doy bienvenida a nuestro moderador inicialmente. Bienvenido, qué gusto saludarlo. Ricardo Ospina, director del Sistema Informativo de Blue Radio. Él será el moderador de este panel. Donde quiera, Ricardo. Gracias por estar acá. Muy bien, nuestros panelistas. A continuación, el doctor Andrés Castro, personero de Bogotá. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público, en especial en los organismos de control. Es abogado, politólogo. Andrés Castro Franco, personero de Bogotá. Es el garante de los derechos de los capitalinos. El jefe del Ministerio Público tiene estudios en instituciones jurídico-procesales, gobierno y gerencia pública, gestión humana, magíster en Derecho en Procesal, Penal y Derecho Disciplinario. Actualmente cursa un doctorado en Administración para la Sostenibilidad. Fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Contralor de Bogotá, Contralor delegado para el sector Justicia en la Contraloría General de la República, gerente seccional segundo de Bogotá en la Auditoría General de la República, asesor del Ministerio de Justicia, personero delegado, entre otros cargos. También es docente universitario e investigador académico, entre otros temas. Él es uno de nuestros panelistas, el personero de la ciudad de Bogotá. Vamos a dar bienvenida a continuación también al doctor Alejandro Fúneme, alcalde de Tunja en el periodo 2020-2023. Muy bien, si nos vamos al perfil del doctor Fúneme, podemos destacar que fue alcalde en el periodo 2020-2023, presidente de Asocapital, es médico y cirujano con especialización en gestión y gobierno territorial, ha desempeñado diversos roles en el sector salud, incluyendo subgerente científico del Hospital San Rafael, fue concejal de Tunja, discúlpenme, y desde 2021 es docente en la Universidad Santo Tomás, destacado por su gestión durante la pandemia COVID-19, fue reconocido como uno de los mejores alcaldes de Colombia. Bajo su administración, Tunja fue catalogada como una de las ciudades más competitivas y seguras del país. Muchas gracias, doctor Alejandro Fúneme, por estar también con nosotros. Damos finalmente bienvenida también al actual concejal de la ciudad de Bogotá, Daniel Briceño. Daniel Briceño, abogado bogotano de 33 años que se ha hecho conocer por sus más de 400 denuncias en contra del gobierno Petro. Desde pequeño vivió en La Candelaria, una zona histórica de Bogotá, a pesar de los constantes cambios y de estudiar en varios colegios públicos. Daniel se graduó del Colegio La Giralda en el barrio Las Cruces. Después, y con el esfuerzo de toda su familia, estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Más tarde hizo una especialización en Derecho Público en la misma universidad y con apoyo de un crédito del ICETEX hizo una maestría en España en Análisis Político y Electoral. Dentro de sus denuncias se destaca el abuso del poder de la exministra Irene Vélez, los despilfarros de la Casa de Nariño, el tráfico de influencias del gobierno de Gustavo Petro y la corrupción en el Ministerio del Deporte. Ellos son nuestros panelistas, nuestro moderador. La metodología la recordamos: 8 minutos para presentar sus argumentos, sus principales tesis y proposiciones. Luego ya con la moderación de Ricardo Ospina irán a la conversación, al diálogo y a los postulados para construir entre todos sobre seguridad. Ricardo, usted tiene la palabra. Muchas gracias, un saludo para todos. Gracias a Portal de Opinión por esta invitación a la moderación de este panel tan interesante en este foro sobre seguridad, que es uno de los temas que seguramente todos tenemos en el primer orden de la agenda. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, a quienes lo están aquí haciendo presencia en el Club El Nogal y también a quienes están conectados a través del canal de YouTube y a través de las redes sociales de Portal de Opinión. Y este es un foro que tiene una arista interesante porque toca lo que significa desde las políticas públicas, desde los mandatarios, desde los concejales, desde los organismos de control,
lo que tiene que ver con la seguridad. En las ciudades y en los municipios del país se enlazan una serie de variables que terminan siendo determinantes, porque estamos hablando de una situación que podemos dividir en cuanto a lo que ocurre a veces en las zonas más apartadas del país. Cuando hablamos de seguridad y hablamos de lo que está pasando hoy en el suroccidente del país, es una realidad. Y algunos pueden pensar que es una realidad lejana, distante. Lamentablemente no lo es. Hoy la ciudad de Cali está muy cerca de Jamundí, por ejemplo, y está muy cerca del avance que está teniendo la disidencia de alias Iván Mordisco, y así se enlazan todas las políticas públicas. Lo que hacen las fuerzas militares, lo que hace el Ministerio de Defensa, tiene necesariamente que pasar por una coordinación con los alcaldes. Los consejos municipales tienen allí una responsabilidad muy grande y por supuesto también los órganos de control. Solamente a manera de introducción unos datos acerca de lo que está pasando hoy en materia de seguridad en Colombia. La coyuntura reciente, y les hablo solamente de este año 2024, y después de esto vamos a escuchar a quienes nos acompañan, a nuestros panelistas en este foro. Se han presentado 19 ataques con drones explosivos contra la fuerza pública y contra la población civil en los últimos 2 meses. Es uso de tecnología que debería ser utilizada para elementos distintos, para la ciencia, para desarrollo, en manos de disidentes que están causando destrucción. Han sido asesinados 6 líderes sociales en el Valle del Cauca y 10 en el departamento del Cauca. Este año, solamente este año, apenas van 6 meses, ni siquiera 6 meses, se han registrado 177 combates en distintas zonas del país con grupos armados ilegales, 20 azonadas de la población civil contra las fuerzas militares, van 6.279 capturados de las disidencias de las FARC, del Clan del Golfo, del ELN y demás. Entre enero y junio, 91 miembros de las fuerzas militares han resultado heridos en medio de hostigamientos, combates, plan pistola, los llamados pisasuaves, minas y francotiradores. Se han reproducido dolorosamente 26 asesinatos de integrantes de las fuerzas militares, 19 de ellos en combate, 3 por minas antipersona y 4 por hostigamiento. Sin duda, hoy el país afronta unos desafíos muy serios en materia de seguridad y, como repito, no es simplemente dividir entre la seguridad que tiene que ver con el conflicto armado y la seguridad urbana. Al final terminan enlazándose por múltiples factores que yo quisiera que nos ampliaran y nos desarrollaran nuestros panelistas, nuestros invitados. Quisiera comenzar desde los órganos de control con el doctor Andrés Castro, personero de Bogotá. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a Portal de Opinión por la invitación, a mis compañeros de panel. Bueno, efectivamente el tema de seguridad es un tema que en la agenda nacional y en la agenda de las ciudades es del primer nivel, prácticamente sería el primer tema a abordar. Cuando uno empieza a hacer una revisión de qué es lo que le está inquietando a los ciudadanos, qué es lo que no les permite tener tranquilidad, dónde es que se están desconociendo esos derechos, el de mayor impacto es el de seguridad. Todos queremos tener un espacio seguro y no solo en términos de violencia, sino también hay otro tipo de seguridad que no puede estar netamente enmarcado dentro del uso de armas, dentro del uso de algún instrumento que atente contra la vida, sino también seguridad en varios entornos. Ahí podemos estar hablando del tema de entornos escolares, qué está pasando con los colegios. Hoy un tema que preocupa mucho a los bogotanos, y no solo, pues voy a hacer referencia a cifras de Bogotá, que es las que nosotros manejamos en personería, pero con los personeros a nivel nacional, en la Federación de Personeros y en Persocapitales, uno de los temas que más está generando inquietudes es el tema del feminicidio. Entonces, en ese orden de ideas, vemos varias situaciones y lo primero que hay que entrar a destacar es, hoy tenemos unas grandes herramientas en materia tecnológica
que nos permitirían ser mucho más eficientes en el tema de la focalización, la georreferenciación. No podemos seguir trabajando con un diseño de política generalizado en los territorios, y en Bogotá no es la excepción. Aquí, a pesar de que estamos divididos en 20 localidades, pues ya hay una ubicación de qué tipo de delitos, qué tipo de conductas en materia delictiva se cometen en diferentes zonas de la ciudad, e igual sucede en el país. Lo comentaba nuestro moderador, el tema de Cali Jamundí, temas de grandes bandas organizadas, y en el distrito sucede lo mismo en esos temas de focalización frente a cómo se debe adoptar esa política pública. Otro tema que llama mucho la atención desde el órgano de control y lo que hemos señalado es el tema de las responsabilidades compartidas. Entonces, nosotros ahí hacemos un llamado, y lo hemos venido haciendo ya periódicamente, y es la desarticulación que se puede presentar entre el nivel nacional, el nivel distrital e incluso a nivel distrital entre los diferentes sectores. Ahí se va haciendo una desagregación de responsabilidades y entonces no logramos establecer finalmente de quién es la responsabilidad. Frente a esto, el llamado es: busquemos un instrumento de unificación de política, articulación entre lo nacional, está el plan de desarrollo del orden nacional, el plan de desarrollo del orden distrital y todos los planes y programas que se tienen para la prevención de la seguridad. También es importante un tema que hemos visto y que lo padecemos en el día a día, es el tema de la data. Tenemos mucha data, muy buena calidad en la data, pero muy desarticulada. ¿Cuáles son verdaderamente los indicadores? Entonces, acudimos a diversas fuentes: Secretaría de Seguridad del Distrito, Fiscalía General de la Nación, acudimos a Medicina Legal y otros grupos de investigación que tienen una información con respecto a estos temas que permitirían ser esenciales en la toma de decisiones. ¿Cómo podríamos hacer un buen uso de esa data, tener datos de calidad concentrados que efectivamente a quienes tienen que tomar la decisión les sirvan de referente para ser eficientes y efectivos en la toma de decisiones, y a quienes ejercemos el control, pues tener también una cifra sobre la cual vamos a entrar a hacer ese ejercicio de cómo se avanza en la ejecución de la política pública. En torno a esto, pues, en términos generales, en el día a día de la personería, nosotros estamos recibiendo mucha población que está sufriendo afectaciones por los temas de seguridad. Ahí tenemos cifras con respecto a temas de violación de derechos humanos, en el tema de familia, el seguimiento a las comisarías de familia, un tema sobre el cual tenemos que trabajar mucho en Bogotá y en Colombia, que es el tema de la violencia intrafamiliar. Adicionalmente a eso tenemos todo el componente de víctimas. Hoy, 20 de junio, que se conmemora el Día Nacional del Refugiado, también señalamos que en los primeros 5 meses del año, por ejemplo, se ha atendido a población refugiada, cerca de 400 casos, y pues son temas en el día a día que uno ve que se relacionan con temas de seguridad. Las personas acudiendo al Ministerio Público, acudiendo a la personería y a las diferentes instituciones en busca de que se le puedan garantizar sus derechos y que tienen relación con todos los temas de seguridad. En este tema, pues no quiero dejar de mencionar un llamado que también se ha hecho desde la personería, y es la necesidad de que en los delitos de alto impacto generemos una dinámica en la cual se unifique la información, pero sobre todo se establezcan acciones puntuales en el marco de la política, en el marco de los diferentes planes de acción enfocados a combatirlos de manera
directa. Adicionalmente a esto, quiero hacer mención a dos temas que hoy en Bogotá están generando preocupaciones adicionales a las que les he comentado. Hoy tenemos organizaciones transnacionales que están detrás de las extorsiones que se están sufriendo a nivel distrital. Hoy vemos que cerca de los 100 asesinatos que suceden en el distrito, 47 son por sicariato. Y un número también de mucho impacto frente a estos, y eso el segundo tema sobre el cual hago referencia, es que cerca de 47 se están realizando con arma de fuego. Entonces, aquí también en estos temas se ha llamado la atención frente al control de arma de fuego o pues hacer una revisión también, porque esto no es competencia netamente del distrito, sino aquí hay competencia de entidades del orden nacional, en las cuales pues se adopte una dinámica que permita incrementar este control, que efectivamente está generando un gran impacto en los temas de seguridad de la nación y del país. Por ahora dejo ahí. Pues señor Personero, muchísimas gracias. Son unas pinceladas iniciales muy interesantes sobre lo que significa el tema de seguridad, partiendo de la desarticulación entre las autoridades, hablando de a veces demasiada información que debe ser procesada y unificada y centralizada, las quejas más importantes, las necesidades de los ciudadanos que llegan a la personería de Bogotá, los delitos de alto impacto, las bandas transnacionales y los homicidios que están ocurriendo en medio de casos de sicariato. Siguiendo con la primera aproximación, concejal de Bogotá, Daniel Briceño. Señor concejal, hablemos su primera oportunidad, el punto inicial sobre lo que significan los desafíos en materia de seguridad hoy en Bogotá y en el país. Bueno, un saludo para todos, gracias al portal de opinión, señor Personero, señor alcalde, Ricardo. Yo quiero partir de un punto y un dato, y es que hoy el 85% de los colombianos sienten que el tema de seguridad está empeorando, y es un tema de percepción alta que hay que tener en cuenta. Ya voy a retomar el tema de percepción, pero el primer reto que tenemos hoy en Colombia, y esto sí lo digo contundentemente, es que no podemos seguir igualando la política de seguridad con la política de paz. Es decir, en los últimos 2 años nos han metido el cuento de que si logramos paz total, con eso vamos a lograr seguridad, y son dos cosas totalmente distintas. Nosotros no podemos seguir bajo el enfoque de que estamos negociando con varios grupos armados a la vez, que esas negociaciones tampoco avanzan, y hacer esperar a la gente en las calles, en los territorios, diciendo no, espere, cuando esto tenga un éxito, usted va a tener seguridad. Yo creo que política de seguridad y política de paz son dos cosas distintas, y el gobierno ha tratado de revolverlas y las revuelve todos los días, y parte de eso es lo que hoy tenemos tanto en el suroccidente del país como en otras regiones de Colombia. En segundo lugar, yo creo que es supremamente importante entender que bajo la estructura del Estado colombiano y la Constitución del 91, es imposible que un alcalde y un gobernador pueda gestionar solo la seguridad de su propio territorio. Ni siquiera Bogotá es capaz. Aquí la exalcaldesa Claudia López, que ella trató de ser la heroína de esta ciudad, pues al final le tocó aceptar que era imposible que ella fuese la jefe de policía y pudiera llevar adelante la seguridad sin coordinación del gobierno nacional. Entonces esto nos pone un reto, y le pone un reto al gobierno nacional, y es que tiene que estar pendiente de absolutamente todos los territorios. La Constitución del 91, que nos trajo un sistema muy centralista, sobre todo en temas de seguridad, pues hace que el alcalde de Suárez Cauca hoy no tenga la capacidad mínima para poder atender los grandes ataques que se están dando desde las disidencias de las FARC, y hace entonces que el gobierno nacional tenga que enfocarse fuertemente en materia de seguridad. Tercer lugar, y esto es muy triste para Colombia, y hay que decirlo acá, y es que nosotros tenemos un reto, y es volver a recuperar el territorio. Lastimosamente, tenemos hoy territorios vedados para la justicia, para las autoridades, para el ejército, inclusive para los propios gobiernos municipales. Nosotros estábamos con Fedetranscarga, este gremio de transportadores en todo el país, y ellos denuncian claramente cómo las autoridades, entre comillas, las autoridades de los grupos armados ilegales, son quienes controlan el ingreso tanto de camiones como de mercancías y demás en Nariño, en Cauca,
en la parte del sur de Chocó y ahora Putumayo pues está comenzando a pasar lo mismo. Entonces, el gran reto que hoy tenemos es volver a recuperar los territorios y por años en este país se permitió que sacaran el ejército de muchos territorios. Eso no puede volver a pasar. Yo creo que el ejército ni la policía puede salir de un territorio independientemente si usted tiene una u otra vocación política, ni siquiera si usted tiene una vocación étnica. Yo creo que el ejército, tanto la policía, no pueden retirarse del territorio como se permitió durante muchos años, y eso es parte de lo que hoy está ocurriendo. Y en quinto lugar, yo creo que es importante entender, porque eso es una discusión muy álgida, Ricardo, que se está dando en estos días, sobre todo en Sincelejo, y es que si no nos unimos, y yo quiero dejar muy claro este punto, si no hay una coordinación entre el privado y el público para temas de seguridad, va a ser imposible recuperar la seguridad en la ciudad. Entonces, claro, cuando uno dice coordinación privada-pública en materia de seguridad, uno dice, no, es que usted es paraco, que estamos hablando de otras cosas. Aquí en Bogotá tenemos la experiencia de los frentes de seguridad ciudadanos, que no son paramilitares, realmente es gente que trabaja, gente que está muy pendiente de los territorios, que se coordina y que está bajo la dirección de la policía y las autoridades. Y si nosotros no entendemos que, como para todas las cosas en el país, en materia económica, en materia social y demás, si no hay una coordinación, una integración entre el sector público y el sector privado, difícilmente el país va a salir adelante. Tenemos un déficit fiscal muy grande, tenemos una ineficiencia estatal, y si nosotros no comenzamos a integrar y a entender que el sector privado también hace parte de este tema de seguridad y que el sector privado en avances tecnológicos, en grandes ideas y coordinaciones nos pueden ayudar, pues nos vamos a quedar muy rezagados, porque es que el problema de todo esto es que el delito avanza, el delito sí se transforma. Hoy el gran reto que tenemos son los delitos informáticos y el Estado colombiano nunca pudo avanzar a ese nivel en que avanzan los delincuentes. Los delincuentes sí se modernizan, ellos actúan todos los días y ellos se adaptan a todas las realidades mundiales, pero el sistema colombiano no lo hace. Y por último, el tema de justicia. Es importante que para que haya seguridad tiene que haber justicia. Hoy en los municipios PEDET, según la encuesta que salió ayer de Escuchar la Paz, el 91% de las personas que viven en las 16 regiones PEDET están pidiendo, ojo, justicia no restaurativa, están pidiendo justicia punitiva. Es decir, ellos sienten que dentro del marco del proceso de paz y la justicia restaurativa no hubo ningún tipo de castigo para la gente que les hizo esto durante toda la vida y hoy están pidiendo justicia punitiva. Entonces es muy importante que nosotros avancemos de una reforma a la justicia y también lo miremos desde ahí. Esos son como los puntos que quería dejar. Muchas gracias, concejal Briceño. Y también una primera impresión sobre la seguridad desde los servidores públicos, desde quienes toman decisiones. Alguien que estuvo hasta hace pocos meses liderando una capital de departamento, la ciudad de Tunja, señor alcalde, exalcalde Alejandro Fúneme, gracias por estar con nosotros y quisiéramos escuchar sus impresiones. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Un saludo a Portal de Opinión, Yoko, a todo el equipo, Daniel, doctor Andrés, un gusto compartir panel con ustedes y abordar un tema tan importante como es el tema de seguridad en el país desde esa visión de las realidades. Y creo que no puede haber un título más preciso para este tercer panel que retos y realidades. Los retos definitivamente están en torno a establecer la seguridad como una prioridad para el ciudadano, para la tranquilidad del ciudadano. Daniel hablaba de un tema muy importante y es el tema de percepción de seguridad. Podemos hacer un análisis de acuerdo a los últimos datos del comportamiento delictivo en el país, donde el homicidio, el hurto a personas, el hurto a domicilios, la extorsión, el secuestro, empiezan a tener un comportamiento de ascensos y descensos en diferentes lugares del país. Pero en ninguna parte del país hay una percepción de seguridad. En ninguna parte del país los ciudadanos se sienten 100% seguros, 100% tranquilos, y por eso desde las realidades que se viven en los territorios, en las ciudades capitales, en las ciudades intermedias, en los municipios, hay que hablar de algo muy importante que debe llamar la atención del Estado, y es la falta de articulación y de engranaje de las herramientas que permiten tomar decisiones para la ejecución presupuestal, para la determinación de planes, programas, políticas, que de verdad obedezcan a una línea política de Estado que permita atender la diversidad de nuestro país. No es el mismo comportamiento delictivo el del Catatumbo al de Tunja, por ejemplo, pero no podemos hablar de que tenemos territorios seguros. También tenemos situaciones delincuenciales que afectan y que generan preocupación. Por eso, lo primero que yo quiero mencionar acá en este tema de realidades es llamar la atención
para poder sincronizar los diferentes factores que afectan la seguridad de los territorios y de esa manera poder tomar decisiones bajo una guía y una tutela de una política de Estado que permita satisfacerlas a todo nivel. Es decir, podemos mencionar, como decía el señor personero, el doctor Andrés, el tema de la escolaridad y el tema de los comportamientos escolares para hablar de un primer punto, y es el punto de educación. Hay que hablar del fenómeno migratorio, hay que hablar del comportamiento y la crisis carcelaria que enfrenta el país para poder abordar el tema de seguridad. Hoy, nuestras estaciones de policía, nuestras URIs, tienen más de 21.000 personas privadas de la libertad, muchas condenadas, otros sindicados con un 148% de hacinamiento en nuestras estaciones de policías y URIs, y más de 2.100 efectivos de la policía dedicados específicamente a cuidar personas privadas de la libertad, ya sea una situación transitoria o una situación definitiva. Tenemos en esos 130 aproximadamente establecimientos carcelarios, tenemos cerca de 170.000 personas privadas de la libertad, pero necesitamos hablar de una reforma a la situación carcelaria que permita no solamente reorganizarnos, definir nueva infraestructura, sino también distribuir responsabilidades. Gobierno nacional, gobierno departamental, IMPEC, USPEC, gobiernos municipales, para poder atender esta problemática y que podamos hablar de descongestión, resocialización y oportunidades para vincular a estas personas de una manera activa al comportamiento activo del desarrollo local. Los fondos de seguridad de los municipios, los FONSET, articulados con los FONSECOM, son insuficientes para la realidad que tenemos. La capacidad tecnológica que se tiene en el país hoy no es suficiente para poder garantizar la cobertura de esos 50.000 hombres que tenemos de déficit para poder atender las necesidades en términos de seguridad de todas las ciudades y de todos los municipios. Los comportamientos rurales en términos de delitos son diferentes a los comportamientos urbanos. Las disputas por los territorios en el narcotráfico son diferentes a los hurtos y al comportamiento delincuencial que se presenta en cada una de las ciudades o en cada uno de los departamentos. Por eso es importante que ese plan de desarrollo del que hablaba el doctor Andrés nacional reconozca y obedezca a las necesidades particulares de los territorios para poder hablar de despliegue de información, de capacidad tecnológica, de despliegue de pie de fuerza y sobre todo de organización presupuestal que permita que nosotros, desde las ciudades, desde los territorios, podamos garantizar presupuestal, técnica y operativamente una posibilidad de respuesta acorde a la realidad que se presenta en cada uno de nuestros casos. Es muy, muy triste ver cómo los esfuerzos que se hacen en el día a día por todos los alcaldes, por todas las alcaldesas de nuestro país, obedecen a la precaria capacidad presupuestal que se tiene para poder atender la problemática, y nos articulamos con la policía y la policía hace los esfuerzos mayores y el ejército hace los esfuerzos mayores, pero llegamos a un punto donde no hay capacidad tecnológica, donde no podemos avanzar, donde no podemos tener mayor capacidad de respuesta y nos frenamos por la falta de articulación, tanto de las herramientas de planeación y gestión nacionales con locales, como de la organización de la información y de la data para poder reconocer las diferencias que se tienen en cada uno de los territorios y enfocarlas en función de contrarrestar el delito. Es decir, que mientras no tengamos una política de Estado que reconozca la base de la problemática para poderla llevar a una realidad general, difícilmente vamos a poder atacarla y difícilmente vamos a poder concentrar nuestros esfuerzos para poder hacer que las ciudades y los territorios sean seguros. Pues mayoritariamente, muchas gracias, exalcalde Fúneme. Mayoritariamente digo, en el panel hay varillazos, como lo podemos decir coloquialmente, al centralismo en Colombia, al modelo centralista que tenemos en el país y la forma en la que los mandatarios locales terminan muchas veces gritando en el desierto por ayuda urgente que no llega o que llega tarde, y hoy lo vemos con la coyuntura que están afrontando diferentes regiones del país, pidiendo a gritos que llegue el Ministerio de Defensa, que llegue la policía, que lleguen las fuerzas militares, y a veces llegan tarde, en otras ni siquiera llegan. Pero yo quiero centrarme preguntándole al señor personero de Bogotá, Andrés Castro, inicialmente sobre esa coordinación que debe existir en materia judicial, porque creo que ese es un punto bien importante. El concejal Briceño y el exalcalde Fúneme hablan sobre el hacinamiento carcelario y hacinamiento en las URIs y estaciones de policía, y claro, ese es un punto. Hay unos puntos de base que son serios, graves, y ya les voy a preguntar sobre eso, porque entre otras está el fenómeno del narcotráfico, está el microtráfico.
la incidencia de la migración con unos vasos comunicantes allí con el crimen transnacional, pero por ejemplo, este martes hubo una reunión muy interesante en la Corte Suprema de Justicia, liderada por el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, con la fiscal general. Estuvieron los alcaldes de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, estuvo la Procuraduría, estuvieron diferentes entidades allí, y se logró un plan de descongestión. No recuerdo si estuvo el ministro de Justicia, pero estuvo el ministro, se logró un punto de partida para iniciar una descongestión de las URIs y de las estaciones de policía que están hoy en una situación de crisis seria, profunda, muy grave por el hacinamiento de los detenidos. ¿Cómo puede ser ese el punto de partida, señor Personero, para empezar esa coordinación? Hay otras coordinaciones de lo público y lo privado, hay muchas coordinaciones, pero desde la institucionalidad judicial, ¿cómo puede aportarse desde esa óptica? ¿Este punto puede iniciar esa coordinación? Bueno, varios temas en este punto. Primero, en el tema de hacinamiento, sobre todo en capitales y puntualmente en Bogotá, hoy tenemos en las 20 estaciones de policía y en la URI un hacinamiento que se aproxima al 187%. Y tenemos situaciones muy críticas, como en Kennedy, que estamos hablando de un hacinamiento de cerca del 500%. Esas condiciones en que tenemos esta población, pues han prendido todas las alertas. Ustedes no se imaginan en el tema de espacio, en el tema de condiciones de salubridad, de alimentación, las necesidades que se tienen. Nosotros en materia penitenciaria y carcelaria, nosotros, entiéndase como país, tenemos una reglamentación bastante rigurosa y en ese sentido pues se distinguen los sindicados de los condenados. Los condenados a cargo del orden nacional, del IMPEC, y los sindicados a cargo de los entes territoriales. Pero en estas cifras de hacinamiento que les estoy dando, hay un componente grande de condenados que no tendrían por qué estar en las estaciones de policía. Y eso lo ha observado la Personería de Bogotá, y con los personeros de capitales de Colombia estamos en un ejercicio de hacer un llamado permanente de cómo estamos en condiciones de hacinamiento. Entonces, muy importante, y vuelvo y lo reitero, es que se cumpla por parte de la nación con el tema de sindicados. El distrito que desarrolla toda una política toca buscar la alternativa para mejorar las condiciones tan deplorables en que está esta población, pero sobre todo en materia de seguridad, desde estas estaciones de policía se coordinan muchas acciones delictivas. Aquí dentro de este grupo que estamos mencionando, hay personas líderes que desde esos espacios están haciendo extorsiones, bueno, y en fin, otra serie de acciones que es sobre lo cual hay que llamar la atención. Pero quiero decir tres cosas muy rápidamente en torno a ese tema de la institucionalidad. Nosotros hemos hecho un esfuerzo ya durante muchos años y que con la Constitución del 91 se trató de consolidar. Una carta donde los derechos humanos pasaron a ser el eje central de la Carta de Derechos, y a partir de ahí se hace todo un desarrollo institucional. Y hoy es necesario que se recupere la confianza en las instituciones. Ese es otro problema que hoy tenemos con los ciudadanos en Colombia, y es que no creen. Y de ahí paso a un segundo tema, y es que la responsabilidad de la seguridad no solo se le puede dejar a lo institucional, sino que el ciudadano también tiene una corresponsabilidad. Y de ahí que desde este espacio hagamos un llamado para que se denuncie. Se está haciendo un esfuerzo institucional para que no sea una barrera de acceso la denuncia, facilitar la forma de poner en conocimiento de las autoridades todas estas acciones que afectan a la seguridad, y pues obviamente yo les hablo más desde un enfoque de lo urbano, pero son temas de seguridad que se trabajan a nivel nacional. Y otro tema sobre el cual quiero reiterar es la articulación. Nosotros hoy tenemos una capacidad instalada importante. Bogotá tiene el centro C4, que desde ahí se monitorea gran parte de la ciudad. Y recojo lo que decía el concejal Briceño. Hoy, para poder avanzar en temas de seguridad, se requiere una alianza de lo público con lo privado. Lo público
no está en capacidad únicamente de garantizarlo, tenemos que articularlo. Y adicionalmente a esto, vemos que esa capacidad instalada tiene muchos instrumentos desde lo tecnológico, que pueden ser mucho más eficientes, y desde ahí se le hace un llamado a los entes de control: oiga, revisemos dentro de las instituciones lo que se tiene instalado. Puntualmente, la oficina de ofimática de la policía hoy tiene unos instrumentos tecnológicos de seguimiento que valdría la pena valorarlos frente al resultado que nos está dando el C4 y en términos de costos. Y una chiquita ya para finalizar es la necesidad, ya lo había dicho, de que haya articulación entre nación y ente territorial. Los recursos de los entes territoriales no son suficientes y no se puede descargar esa responsabilidad en los alcaldes y los gobernadores. Este tiene que ser un esfuerzo nacional y es una problemática que, como lo decía el concejal Briceño, hoy al 85% de las personas les genera preocupación este tema de seguridad. Sí, pero fíjese, señor personero, fíjese, concejal Briceño, que hay un fenómeno de desconfianza, lo citaban ustedes en la introducción, de desconfianza de la ciudadanía frente a las instituciones. Y entonces la gente en general no denuncia porque dice: pero ¿para qué denuncio si no pasa nada? En un año voy a averiguar qué pasó, me robaron el celular, no pasó nada. Hay un tema ahí de infraestructura, hay un tema de recursos, hay un tema de sobrecarga laboral para los fiscales en muchos casos, de ausencia de policía judicial en otros, unos temas de fondo, pero además la desconfianza, por ejemplo, de pensar que en algunos casos integrantes de la policía son cómplices de las bandas de ladrones. Entonces ahí estamos en un asunto complejo, pero voy y le pregunto al concejal Briceño sobre la alianza público-privada, sobre los frentes de seguridad, sobre la necesidad de que trabajemos todos juntos para garantizar que esto no se nos siga saliendo de control, y cómo evitar la estigmatización de que esos frentes de seguridad o de que esas alianzas entre la fuerza pública o entre las alcaldías, citaba usted el caso de Sincelejo, por ejemplo, con seguridad privada terminen asimilándose a lo que ocurrió con las Convivir y con el paramilitarismo, que al final es el fantasma que en muchas oportunidades termina diluyendo esos esfuerzos. Miren, hoy Bogotá tiene 1000 experiencias positivas, que son 1000 frentes de seguridad que están conformados, que se hacen mediante un proceso participativo. Unas comunidades lo proponen, la policía interviene, levanta un acta, se hace una conformación y luego el distrito, mediante las alcaldías locales y la Secretaría de Seguridad, pues les dan algunos fortalecimientos tales como cámaras de seguridad, algunas alarmas y sobre todo pues una comunicación directa. Eso es lo que hoy en Bogotá, en 1000 frentes de seguridad ciudadanas conformadas junto con la policía. Entonces, nuestra meta en el Plan Distrital de Desarrollo, yo fui ponente del Plan Distrital de Desarrollo, era llegar a 5000 frentes de seguridad. Es decir, que ojalá cada barrio en la ciudad tuviera una conformación de un frente de seguridad que no es un grupo paramilitar. Aquí estamos hablando de armas, en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando de coordinación y sobre todo de que la información llegue en el momento preciso al policía. Porque es con el déficit de pie de fuerza que tiene hoy la policía, es muy difícil que los cuadrantes y los CAIs y las estaciones estén pendientes de todo lo que pasa en el territorio. Entonces, ellos sirven, uno, como método de disuasión. Aquí se ha comprobado que en los sitios donde hay un frente de seguridad conformado, pues es más difícil que un ladrón o una banda y demás entre a generar algún delito porque están alerta, saben que hay una alarma, saben que hay una cámara, saben que hay método, funciona como método disuasivo. Aquí no, los frentes de seguridad no combaten ladrones ni generan ningún tipo de esta cosa, aunque tengo que decirles algo y es un dato muy claro. Hoy en Bogotá ya el 54% de los ciudadanos están de acuerdo con la justicia por mano propia. Entonces, esto hay que comenzar a tenerlo en cuenta porque eso hace parte de la desconfianza en las instituciones. Dice, pues es que llamó al policía y no atiende, llamó a la policía y nunca llegó, y por eso los frentes de seguridad son tan importantes, porque funcionan como un método de coordinación. Segundo lugar, que se va a comenzar a aplicar, Ricardo, desde el próximo año en la ciudad, que es una apuesta que logramos con la administración en conjunto con la bancada del Centro Democrático, y es que hoy hay por lo menos unos 2000 edificios públicos del distrito en toda la ciudad.
colegios, parques, juntas de acción comunal y demás. Y todos estos tienen un celador o tienen una empresa de seguridad contratada. Nosotros lo que le dijimos al distrito es, venga, porque no contratamos masivamente empresas coordinadas que el distrito pueda coordinar y que la gente de seguridad de cada sede pública no solo esté mirando la sede pública para adentro, sino que además nos sirva como método disuasivo en cada uno de los barrios. Entonces, el distrito va a comenzar a generar licitaciones públicas, no va a ser esto de que una empresita chiquita ya, otra empresa chiquita ya, porque lo que no está pasando es que usted tiene un parque y un colegio y los dos celadores ni siquiera se hablan porque pertenecen a dos empresas de seguridad totalmente distintas, es decir, compiten entre ellos. Entonces, esto también hace parte de esta coordinación público-privada, porque tenemos empresas de seguridad que van a ser coordinadas por la Secretaría de Seguridad, pero como les digo, nosotros no les estamos entregando las funciones de seguridad a ellos. Y esto es lo importante, esta es la diferencia entre cuando se dieron las Convivir, los paramilitares y demás, que ellos sí eran los que manejaban la autoridad en el territorio. Ellos eran los que mandaban, los que administraban justicia y demás. Aquí lo único que hacemos es tomar los mecanismos y los instrumentos de los privados, tanto empresas de seguridad como frentes de seguridad ciudadanos, para coordinar, pero es la policía la que sigue ejecutando como tal la acción de capturar, de combatir como tal la delincuencia. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque pues el mensaje que se dio ayer de Cincelejo es que el alcalde iba, mejor dicho, a crear unas Convivir, lo cual es totalmente falso. Ese tipo de frentes de seguridad armados, motorizados, hoy existen en Bogotá y funcionan muy bien. Aquí hay barrios que se unen entre vecinos para pagar una empresa de seguridad donde hay unas motos y esos barrios funcionan perfectamente. Aquí ellos no se han apoderado del territorio, pero sí generan pues como tal un cambio al interior. Entonces yo creo que es totalmente válido y totalmente posible que esto se dé. Pues muchas gracias, concejal. Quiero preguntarle al doctor Fúneme sobre un caso concreto de qué tan difícil es, de cómo es en la práctica en el pellejo realmente tener que afrontar esa coordinación, a veces descoordinación, porque no se logra hablar con nadie en Bogotá. Hablando de ese centralismo difícil que hay, centrado en seguridad, ¿cómo lo tuvo que afrontar en Tunja? Entiendo que usted vivió un periodo particular que fue la pandemia en el que se presentaban unas problemáticas distintas, pero ¿cómo es tener que venir a Bogotá, tener que tocar la puerta de la secretaria, del asesor del ministro de Defensa, muchas veces para poder acceder a una cita y decirle, mire, aquí estamos teniendo un problema serio, necesitamos que nos atiendan? ¿Cómo lo vivió usted desde la alcaldía de Tunja? Bueno, Ricardo, muchas gracias por la pregunta, me parece absolutamente acorde a lo que estamos hablando, y quiero empezar respondiéndola diciendo que hay que preguntarnos si tenemos un Estado débil frente al delito en nuestro país. Y ahí voy a hablar desde la experiencia personal de la posibilidad de gestión. A pesar de la pandemia, el tema de seguridad seguía siendo una de las grandes problemáticas en el país, seguía siendo una constante que teníamos que atender, pero no existe en el país una verdadera posición de Estado frente a la atención de necesidades de los territorios. ¿A qué me refiero? A que termina siendo un tema de voluntades, a que termina siendo un tema de oportunidades de quien tenga la agilidad o habilidad de acercarse más rápido al gobierno de turno para poder buscar la gestión de recursos y poder atender la problemática que se tiene, para poder apalancar los recursos de los fondos locales, el FONSET, a través de Fonsecon, y para poder garantizar que pudiéramos tener gestión de motos, por ejemplo. En Tunja logramos un proyecto con el Ministerio de Defensa para tener 33 motos adicionales para poder darle mayor capacidad de respuesta a los cuadrantes que tenemos en la ciudad, pero definitivamente obedece no a un tema de una política de Estado, sino a un tema ocasional de oportunidades y de habilidades para poder llegar a la gestión de recursos, porque no hay una línea clara en el país que permita definir cómo, con los recursos escasos de cada territorio, se pueden apalancar los recursos del orden nacional para poder gestionar en términos de seguridad. Nosotros logramos implementar, Tunja hoy es la tercera ciudad con mayor número de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial y vehicular por 100.000 habitantes, pero gracias a esfuerzos propios, gracias a una oportunidad de organización de recursos, incluso con operaciones de crédito o de empréstito que son mal vistas por todos los ciudadanos, pero que son las únicas herramientas que como mandatarios locales tenemos para poder garantizar de manera propia atender las problemáticas. No hay una línea específica de Estado
que atienda las necesidades locales en términos de seguridad y en muchos temas de desarrollo local. Sí, mire, hay muchos temas que se nos quedan entre el tintero, por ejemplo, la propuesta, de hecho la línea que ya adelanta la Fiscalía, ayer lo reveló la fiscal Luz Adriana Camargo, de aplicar principios de oportunidad condicionados a quienes cometen delitos de violencia de género que no tengan suficiente gravedad según los fiscales y que no sean reincidentes sino primera vez, que es un tema controvertido. El feminicidio, decía el señor Personero en Bogotá, es un asunto realmente grave. Quisiera, antes de despedir, porque ya vamos terminando, que usted nos hable de esto, porque me parece que su opinión es importante, y cierro preguntándoles a cada uno, a propósito del nombre de este panel, un reto, uno concreto en seguridad y una realidad, para que dejemos allí la reflexión al final. Pero comienza, por favor, señor Personero, con esto del feminicidio y esa posibilidad de darles beneficios penales a quienes agreden o quienes cometen violencia de género, teniendo en cuenta unas condiciones particulares, por supuesto. Bueno, lo primero frente a este tipo de medidas, hay que señalar que dentro de la institucionalidad se requiere una toma de medidas urgentes, y más en este tema de la judicialización. Vemos hoy cifras muy preocupantes en Bogotá. En lo que ha corrido entre enero y mayo del 2024, la Personería ha remitido a las comisarías de familia 577 solicitudes de medida de protección para mujeres que están en riesgo inminente de feminicidio. Es decir, estamos hablando casi de 4 mujeres por día. Este es un tema que preocupa muchísimo. Adicionalmente a eso, si seguimos revisando las cifras, en los últimos 3 años en la sola Personería de Bogotá se han recibido 7.887 solicitudes de atención, asesoría y acompañantes de mujeres por violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia de género. Entonces es una cifra que preocupa y que se ha hecho el llamado, que a pesar de que hay unas medidas ya implementadas, se quiere hacer una valoración y una toma de medidas urgentes adicionales que busquen que se reduzca este indicador. Como reto del órgano de control, como Ministerio Público del Distrito, el reto nuestro es ser referente en la data de lo que está sucediendo, no solo en temas de feminicidio, sino en temas de afectación de los derechos humanos. Y una realidad hoy que podemos decir que se vive en Bogotá es que la afectación y la violación de derechos humanos de tema de mujeres es altísimo, de 6.326 solicitudes de acompañamiento, asesoramiento en materia de violencia intrafamiliar, cerca de 4.264 corresponden a niñas, adolescentes y mujeres. Pues imagínese usted las cifras de las que estamos hablando, señor Personero, muchas gracias. Para concluir, concejal Briceño, un reto y una realidad de la seguridad hoy en Bogotá y en Colombia. Bueno, primero la realidad. Yo creo que hoy Colombia pasa por un momento de desinstitucionalización y desarticulación en materia de seguridad. La fuerza pública, el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y locales no están actuando de forma unida. No hay línea directa desde el gobierno nacional. Aquí en este país nadie entiende de qué trata la seguridad humana del presidente Gustavo Petro. No se ha entendido y el país no sabe cuáles son esas acciones que el gobierno está tomando, más allá de la diferenciación con la política de paz. Y yo creo que el reto, además de los 5 que ya dije en mi primera intervención, es dejar de meternos cuentos, porque aquí nos meten el cuento y muchas veces nos comemos el cuento de nosotros de que bajen los indicadores es igual a seguridad. Si aquí la percepción y si la gente se sigue sintiendo insegura, quiere decir que hay inseguridad. Ese reto lo acabamos de romper en Bogotá, en donde le planteamos al alcalde que así bajen los indicadores de delitos de alto impacto y si la gente se siente insegura, quiere decir que hay inseguridad. Hoy tanto la percepción como los indicadores hacen parte íntegra de la inseguridad y por eso hay que comenzar a dejar de meternos cuento y que cada vez que un gobernante dice no, es que baje los delitos de alto impacto
y la gente sigue sintiendo insegura es porque algo va mal. Entonces es importante que esa diferenciación entre percepción y estadísticas pues deje de funcionar, porque pues en eso se han excusado todos los gobiernos y la seguridad no ha mejorado. Siempre se habla de percepción y de realidad, eso es cierto. Concejal Daniel Briceño, muchas gracias. Señor exalcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, su reto y su realidad de cara a la seguridad en Colombia. Bueno, un reto, y creo que el más importante es recuperar y proteger la institucionalidad. Y la realidad es que actualmente no hay una respuesta del Estado frente a las realidades particulares de los territorios en términos de seguridad. Muchísimas gracias, señor Personero. Para concluir, la realidad y el reto, sé que lo hizo frente al feminicidio, pero de manera más global en materia de seguridad. Bueno, en materia de seguridad, el reto es que los ciudadanos sientan que tienen un aliado, que es la Personería de Bogotá. Vamos a habilitar los canales institucionales, vamos a hacer uso de las tecnologías para que los ciudadanos tengan facilidad de acceder, para poner en conocimiento, pero para que sobre todo sientan o perciban o lo podamos hacer, proteger sus derechos, ser garantes de esos derechos de los ciudadanos. Eso frente al reto puntual general. Y la realidad general, hoy en el distrito es que, pues básicamente en este ejercicio de control tenemos una serie de limitaciones que estamos trabajando en cómo poderlas ampliar precisamente para que se pueda reducir la afectación real de esos derechos. Muchísimas gracias, Personero. Antes de irnos, espacio para una pregunta, señor. Sí, buenos días, mi nombre es Giovanni Lalo. Quisiera preguntarles a los panelistas, desde el punto de vista del reto y la realidad de lo que está pasando en el tema del feminicidio con respecto al aspecto de prevención con los hombres, porque existen bastantes mecanismos ya conocidos que proveen mecanismos de protección para las mujeres y la mayoría son expostas, pero ¿qué hacer frente a la pedagogía, la educación y la función social ante los hombres? Gracias. Para quienes nos están, hago la traducción, hago la transcripción de la pregunta de nuestro panelista aquí, de nuestro asistente al foro. ¿Cuál es la medida que se puede tomar para evitar que las protecciones a las mujeres sean después de? Muchas veces la comisaría de familia actúa tarde, muchas veces llega la medida de protección cuando, lamentablemente en muchos casos, ha ocurrido el feminicidio. Arranco por el Personero de Bogotá y termino ya aquí con nuestros otros dos panelistas, Personero. Bueno, muy bien. Con respecto a este fenómeno, aquí hay un tema de corresponsabilidad. Es muy importante que se ponga en conocimiento la afectación de la persona una vez se inician estos actos de violencia intrafamiliar. Muchas veces se pierde capacidad de reacción de la institucionalidad porque las instituciones no tienen conocimiento. Lo segundo, que quienes conozcan de los casos activen todas las rutas. Y desde la personería, para poner un ejemplo puntual, por ejemplo, en lo que ha transcurrido este año, en casos de riesgo inminente de mujeres, se han pedido un seguimiento especial a medidas de protección en 222 casos. Entonces, hay toda una serie de acciones que permiten reaccionar a tiempo, pero depende de esos factores, de que se puedan conocer. Es un punto importante, concejal Briceño. Bueno, además del fortalecimiento, porque Bogotá tiene unas rutas muy claras, tiene un fortalecimiento económico administrativo. Yo creo que también, creo que es la pregunta de él, hay un tema más a largo plazo, y es que yo sí creo que todo este tema de violencia, feminicidio y demás, es un capítulo a abordar dentro del tema educacional desde niño, dentro de los colegios, dentro de las instituciones, dentro de las universidades, porque pues un feminicida no es una persona que se forma o que un día se levanta diciendo quiero matar a una mujer, una persona que ha tenido varios problemas, en la educación, que no ha recibido desde la infancia pues
una debida formación al respecto. Entonces yo sí creo que tenemos un reto sobre las nuevas generaciones para que este tipo de cosas tengan una prevención desde la niñez. Para concluir, alcalde Fúneme. Bueno, un tema muy importante, ¿no? Y que duele cada vez con más rigor en nuestra sociedad y que viene infortunadamente creciendo. Como lo mencionaban tanto el doctor Andrés como Daniel, yo creo que hay que fortalecer e incentivar la denuncia. Eso es muy importante, pero aquí hay un tema que hay que también fortalecer y es evitar la revictimización. Porque esas denuncias muchas veces no se llevan a cabo por la revictimización a que se someten las víctimas y todos los procesos que tienen que llevar a cabo para poder hacer que su denuncia trascienda. Ese es un tema muy importante que me parece que hay que trabajar y que hay que fortalecer, pero otro tema que también como servidores públicos estamos llamados a mejorar y a corregir es clasificar los casos en el orden que corresponde. A veces se minimizan, se desvirtúan y se dejan como una lesión normal cuando se trata de violencia de género y por ahí empieza el camino para llevar a cabo los feminicidios. Entonces es muy importante que desde la justicia logremos enfocar los casos de manera correcta, evitar la revictimización y fortalecer la denuncia de las víctimas. Allí queda en punta un asunto serio en materia de seguridad, la violencia de género, la violencia sexual y la violencia contra las niñas y los niños. Quiero agradecer a quienes nos han acompañado en este panel. Concejal Briceño, muchas gracias. Señor exalcalde Fúneme, muy amable. Personero Andrés Castro, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para ellos. A nuestros panelistas, a